Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro, son tricampeones del voleibol de sala en la rama varonil. Shil Gilgeous-Alexander es reconocido como el jugador clutch del año en la NBA. Adiós a la liguilla, el Deportivo Querétaro apenas empató con los Cementeros de Cruz Azul. Ciclista revelación de la temporada gana la Flecha Valona en Bélgica. Rojinegros del Atlas contarán con nuevo dueño para el siguiente torneo en México. Amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hoy un programa muy especial. Siempre hay noticias positivas en el deporte de Querétaro y particularmente en el deporte universitario. Y hoy tenemos a dos verdaderos protagonistas que nos van a compartir una sustanciosa experiencia muy reciente allá en el norte de la República. Pero le damos la bienvenida, por supuesto, al titular de este programa, Pedro Gómez, que viene, según él, de entrenar porque se está preparando para el Querétaro Maratón. Mi querido Pedro, bienvenido una vez más al Bla 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 Deportivo. Mi querido Ed Martínez, muy buenas noches, gracias por la invitación nuevamente. Aquí estamos puntuales a la cita y contentos de estar en el Olimpo. Ahora sí me tocó. Ahora sí te tocó. Escenario principal, qué bárbaro. Productora, 10 aquí al Sí. señor Martínez. Qué Una palomita. Sí, palomita. Muy bien. Bueno, pues le damos también la bienvenida al entrenador en jefe de los Borregos Salvajes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro, el TEC de Monterrey, Campus Querétaro, como todos coloquialmente le conocemos, voleibol de sala. Cristian Limón, bienvenido al Bla 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 Deportivo. Gracias por estar acompañándonos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí con ustedes y pues a platicar, ¿no? Muy bien. Alonso Rojas, quien viene de conseguir una destacadísima actuación allá en el norte del país, en Chihuahua, dicen por allí, arriba Chihuahua, y el que no lo crea, pues nada más que mire el mapa. Alonso Rojas nos acompaña también, integrante del equipo representativo de los Borregos Salvajes, que además nos viene no a presumir, sino a compartir, aunque sea unos minutos, la presea dorada que se han acreditado en el evento nacional. Alonso, bienvenido al Bla 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 Deportivo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, un saludo a todos, un gustazo estar aquí presente con ustedes. Muy bien, pues vamos a entrar un poco en materia para intentar contextualizar. Cristian Limón, te lo digo con toda consideración, pero al mismo tiempo sé que me vas a entender perfectamente. Te dejaron el listón muy alto durante décadas, mi querido José Núñez Hernández, Pepe Núñez, como todos le conocemos, se cansó de conseguir títulos nacionales, trofeos, medallas de oro, participaciones de orden internacional, un auténtico figurón. ¿Qué tanto te sentiste comprometido de intentar llenar esos bostonianos ahí en el TEC de Monterrey con el gimnasio plagado de blasones y de pendones de títulos nacionales? Coméntanos algo, Cristian. Pues la verdad fue un honor llegar a Borregos Querétaro. Okay. Siempre fui competencia, por ahí Sí, decirlo, ¿cómo no? desde que fui jugador, después como entrenador empecé también a competirle y de repente es como que se me da la oportunidad de ahora vestir los colores azules y así como dices, es muy impresionante llegar ahí al centro gimnasio estudiantil, sí, donde están todos los banderines de yo creo que de unos 50 a 40 son de Pepe, Sí. Entonces también es muy aspiracional realmente el poder ahora tomar a mí un poquito de esta oportunidad de estar en un equipo de campeones, ¿no? Sí, claro. Entonces ahorita llevo ya 1 año y medio con el equipo, Okay. ya cosechamos 3 títulos nacionales, Muy bien. ya 3 pendones de ahí ya van a Sí, tener sí, mi nombre. sí, claro. Entonces me siento muy feliz de venir con un equipo muy profesional. Los chicos, la verdad es de que yo estoy fascinado de trabajar con ellos, muy profesionales. Muy comprometidos. Mi equipo de trabajo, el preparador físico, mi auxiliar, Sí. o sea, todo en general, siendo que llegué a un lugar donde realmente se puede crecer. A ver, Cristian Limón, compártenos un poco lo que consideres significativo. ¿Qué hiciste o cómo hiciste para manejar la presión? Porque estoy seguro que si a ti te extendieron la invitación para asumir esa responsabilidad, es porque hubo una evaluación muy detallada de que tenías el perfil, reunías las condiciones, pero también estoy cierto que había por lo menos una docena de aspirantes a esa posición. ¿Cómo hiciste para manejar la presión y llevar a estos chicos no solamente a mantener el nivel que ya habían exhibido,
sino a concatenar 3 títulos nacionales. Compártenos algo, Cristian. Pues yo ya llevo tiempo también en el medio, o sea, en el voleibol lo empecé desde los 8 o 9 años, Sí. entonces ahora como entrenador empecé a competir y algo que realmente me gustó mucho fue como el recibimiento que se me dio y la confianza, o sea, Ok. siento que también tengo un trabajo pues mental en el que tengo que confiar en mí, Sí, sí, o sea, sí. porque los jugadores son muy profesionales, el equipo es muy profesional y es como de que tengo que estar a la altura, ¿no? Sí, Entonces trato de estar actualizado, trato de realmente hacer lo que me corresponde, pero sobre todo lo disfruto mucho porque pues todos hacen como su parte, ¿no? Sí. Tengo jugadores comprometidos, mi equipo de trabajo hace extremadamente bien sus funciones, entonces mi función principal es hacerlos a ellos más competitivos. Y también algo que me gusta mucho decir es de que a mí me hubiera gustado coachear así como lo estoy haciendo en este momento, Ok, ¿no? ok. Tener un coach como, Sí. ser ese coach, ¿no? Sí. Que no tuve en algún momento y trato de siempre estar como en esta comunicación, tener esta empatía, tener esta pues hambre de pues de trascender, ¿no? Entonces, ahorita que tengo tiempo, energía y que realmente amo mi trabajo, pues sí le dedico mi energía y pues mi amor, ¿no? A ver, si te comprendí con justicia, Cristian Limón, pretendes ser el coach que te hubiera gustado tener cuando tú competías también en el voleibol universitario. ¿Es esto lo que nos estás compartiendo? Efectivamente, siento Ok. que esa es como mi aspiración, ¿no? Ok. O sea, sé ese coach que te hubiera gustado tener, sé ese coach que te hubiera gustado tener. Entonces, trato constantemente de trabajar así y pues de también decírmelo a mí mismo, ¿no? Muy bien. ¿Querías comentar algo, Pedro Gómez? Buenas noches. Oye, fíjate que hablando de estos temas de adaptaciones y cambios incluso de sede, porque entendemos que también vienes de otro lado, y se habla mucho en el fútbol cuando llega un nuevo técnico a un equipo y cuando llegan nuevos jugadores y dicen, no, vamos a empezar El proceso de adaptación, sí. adaptación, que generalmente en el fútbol es muy largo, pero aquí lo diste en muy poco tiempo. Sí. ¿Cómo fue ese cambio y cómo fue esa selección natural para poder llegar hasta donde ahorita has colocado el equipo? Sí, pues para empezar yo llegué a un equipo de campeones, ¿no? O sea, ellos ya tenían un título, Sí. pues ahora sí establecido. Entonces llego a mitad de temporada completamente ya con un cierto nivel, ¿no? Sí. Entonces ahí es donde pues yo tengo que hacer mi análisis de, ok, ¿cómo puedo aportar, ¿no? Mis habilidades, cómo puedo hacerlo pues más activo, también como un poquito más de mi toque, ¿no? Sí. Entonces ahí es donde empiezo Ir pues a poniéndole el observar. sello de Cristian Limón al equipo, ¿no? Tal cual. Ok. Entonces, algo que pues a mí me ayudó mucho también es acercarme directamente con ellos y pues la comunicación, ¿no? O sea, de, ok, pues yo trabajo de esta forma, eso es lo que yo busco y pues poner mis objetivos pues en claro, ¿no? Entonces, no fue sencillo, honestamente no fue sencillo adaptarme. Yo creo que el primer mes para mí fue el más difícil. Para empezar a llegar a una ciudad nueva, con un equipo nuevo, con compañeros de trabajo completamente nuevos. Entonces, pues siempre está como la duda o la incertidumbre de, pues, quién es este sujeto, ¿no? O sea, Sí. que pues la verdad es de que pues soy relativamente joven en el medio. Sí. Tengo compañeros de trabajo que son arriba de 40, 50, 60 Sí, años sí, sí. y de repente pues yo que tengo pues una edad un poquito más corta es como de que pues quién es él, ¿no? Entonces en ese primer mes sí fue como de adaptación, ya después como comprendí de que qué es lo que podía aportar, ahí fue donde empecé a hacer mi función, ¿no? Muy bien. Alonso Rojas, tú sí eres de Querétaro, Sí es, efectivamente. porque en este programa Cristian Limón no es de Querétaro, Pedro Gómez no es de Querétaro. El productor dice que es de Querétaro porque nació en San Juan, se lo vamos a creer. Tú sí eres queretano, mi querido Alonso. Así es, efectivamente, nacido en Querétaro, vivo en Querétaro y esperemos tener una vida fructífera aquí en Querétaro. También en Querétaro. Sí, Muy claro. bien. ¿Qué carrera estudiaste en el TEC de Monterrey y qué estás estudiando ahora, Alonso? Sí, mira, Platícanos de eso. Yo estudié la ingeniería en industrial y de sistemas Ok. y actualmente estoy estudiando la maestría en inteligencia artificial aplicada. Eso es lo que ahorita realizo. Muy bien, te voy a hacer la pregunta obligada y que seguramente durante muchas oportunidades, no sé si te la hayan hecho, pero sí te han obligado a reflexionar. Es decir, siempre hay un prejuicio. El deporte de alto rendimiento como el que ustedes practican es incompatible con un buen desempeño de carácter académico.
Yo he sostenido a lo largo de décadas exactamente lo contrario. Normalmente los verdaderos atletas destacados normalmente se destacan también en la academia. ¿Qué opinión te merece ello, Alonso? Yo comparto totalmente tu opinión. Vaya, no solo hay que ser bueno para el deporte, hay que Sí. complementarlo, porque además no están peleados, desde mi perspectiva no sí. están peleados, hay que complementarlo. Hay que ser una persona capaz de desarrollarse en todos los ámbitos que realiza y mencionar y hacer mérito a todas las personas que, al igual que en mi caso, no Sí. solamente estudiamos y Sí. nos dedicamos al deporte, sino Sí. también trabajamos inclusive. Correcto. Además, Entonces, es una mancuerna que se va realizando entre todas, es complementar, es hacer una perspectiva holística que nos permita a nosotros, lo que aprendo en la escuela, lo voy a aplicar en el deporte, lo que aplico en el deporte y aprendo, aplicarlo en el trabajo, como cuestiones Claro. de liderazgo, habilidades blandas, eso se ve reflejado en cada una de las personas y creo que es parte de la idiosincrasia de aquellos que realizamos todas esas actividades, se ve reflejado. bueno, el tremendo anhelo de la formación integral y que eso es a lo que hay que aspirar. Nosotros vamos por lo pronto a aprovechar para hacer un primer paréntesis y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. NASCAR México Series llega al Tulum Air Show el próximo 25 y 26 de abril con el Gran Premio Tulum 100, un evento sin precedentes. Consigue tus boletos en thtickets.mx. Síguenos en redes sociales para conocer más información sobre la carrera. Tulum 100, donde el asfalto toca el cielo. Esto es NASCAR México Series. Una iniciativa que ha sido muy aplaudida reunió a algunos de los mejores entrenadores y directores del deporte en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro, en el marco de la convivencia con familiares y exalumnos de esa institución. Fernando López Sosa, José Núñez Hernández y Eduardo Maravilla han sido reconocidos por la institución en la que colaboraron durante varias décadas, en donde alcanzaron los mayores logros en el ámbito del deporte. En su rol de responsable del deporte en el Campus Querétaro, Fernando López Sosa encabezó un grupo de colaboradores muy comprometido y profesional, cuyo recuento de campeones nacionales y acumulación de medallas resultaría imposible enumerar. Por su parte, Pepe Núñez consolidó el voleibol de sala como una disciplina de excelencia en el TEC de Monterrey Campus Querétaro, sumando títulos nacionales y competencias de carácter internacional. Finalmente, Lalo Maravilla marcó toda una época en el atletismo con distintos competidores en diversas especialidades que le valieron el reconocimiento de propios y extraños con un caudal de logros y trofeos muy relevantes. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues como siempre, nuestro propósito de intentar intensificar la interactuación entre ustedes y todos nosotros, más aún que hoy tenemos invitados muy especiales, Cristian Limón, Alonso Rojas, tricampeones nacionales con los Borregos Salvajes del TEC de Monterrey en materia de voleibol de sala. Vamos a plantearles la pregunta encuesta de esta noche, que es además una pregunta que es doloroso realizarla, pero es absolutamente necesario, porque ocurre que en materia de fútbol profesional en Querétaro, una vez más, y nadie se llame a sorpresa, se han quedado relegados de la posibilidad de acudir a la liguilla. Y ahora resulta que prácticamente el único elemento 100% queretano que identificaban los fanáticos le han comunicado que no le van a renovar el contrato. Entonces la pregunta es muy simple: ¿es justa, sí o no, la salida de Jimmy Gómez, paisano de nuestro productor originario allá de San Juan del Río? ¿Es justa la salida del Jimmy Gómez de la escuadra del Deportivo Querétaro? Comuníquese con nosotros, 720-214-2537. Si nos acompaña ya por la vía de las redes sociales, por ese medio, háganos saber su opinión. Así es que comiencen a comunicarse. Alonso Rojas, platícanos un poco, se clasifican al Final Four, a la final de los 4 grandes del voleibol de sala. Y por supuesto que ustedes estaban defendiendo el cetro nacional. Y estoy absolutamente seguro que los otros 3 contendientes, su mayor anhelo era no solamente abollarles la corona, sino destronarles. ¿Cómo vivieron ese ambiente allá en Chihuahua? Claro, pues vaya, como mencionábamos detrás de cámara, sabemos que la afición del voleibol allá en Chihuahua es bastante aguerrida. Sí, ruidosa. Exactamente, Sí, su sí. participación es bastante intensa, cosa muy bonita, Sí, claro. sí, por supuesto. Eso es algo muy bonito, pero también
el trabajo que realizan los demás compañeros en cada uno de sus equipos a lo largo de la temporada es algo muy, muy de admirar, porque todos buscamos exactamente lo mismo, ser campeones, ¿no? Sí. Entonces, todos ellos realizaron un trabajo dentro y fuera de la cancha, en entrevistas que ellos veíamos que tenían, buscaban también hacer ahí hincapié en que queremos ser campeones, Sí, queremos claro. ganarlos, queremos casi quitarle la lana a los borregos. Un anhelo muy digamos. legítimo además, Alonso, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Entonces, vaya que hubo ahí una intensidad dentro y fuera de la cancha, y sobre todo allá estando presentes a la hora de que la URN jugaba, hacía Que llamar era el a todo- equipo local, digamos, ¿no? Exactamente, entonces hacía llamar a su afición, la botarga que los acompañaba ahí estaba intenso detrás de nosotros al saque y todo, entonces muy bonito, Sí. tocaban tambores y todo, pero al final logramos vernos victoriosos gracias al trabajo colaborativo que tuvimos. Muy bien. Cristian Limón, platícanos un poco lo presionante que pudo haber sido llegar en condición de bicampeón consecutivo, buscar el tercer título consecutivo en materia de voleibol de sala, porque estoy cierto que el resto de los equipos también han convocado a jugadores tremendamente talentosos. Coméntanos algo de esto, Cristian. Sí, pues prácticamente todos los equipos se armaron muy bien en esta temporada. Los 4 finalistas tenían un nivel competitivo muy similar. La diferencia de puntos entre un partido y otro era lo mínimo, ¿no? Ok. Me acuerdo que contra Anahuajalapa, subimos los últimos 2 sets hasta 30 puntos, Mira, subía, Ojo. entonces lo ganamos el primer set, el segundo también a 30-28, entonces siento que esta primera victoria también nos dio muchísima Confianza. seguridad. Siento que fue el primer paso de que, ok, esto es el nivel que tenemos y de ahí no vamos a parar, ¿no? Y ya después los siguientes encuentros contra Tigres súper agresivos, jugadores muy altos, jugadores muy potentes, nos fuimos hasta los 5 sets, Anda. terminando el partido 15-13. Entonces, en lo mínimo, o sea, Sí, ahí sí, hubo sí. mucho desgaste físico. Y anímico también, ¿no? Porque la ansiedad y la angustia de ya poder definir el partido por el trofeo de campeones, ¿no? Sí, ese partido era también muy crucial porque también ya Vaqueros había ganado sus dos partidos, entonces era como de que, ok, pues ahora sí va a haber una final, o sea, Sí. ya el que gane es el que se lleva el título. Y ya enfrentándonos contra URN, así como dice Alonso, se sintió demasiado la localía, ¿no? Se sentía el ambiente denso, se sentía como mucha situación, Sí. pero honestamente siento que también tuvimos muy buen trabajo mental, íbamos muy bien preparados, íbamos muy bien concentrados y al final fue de que nuestro trabajo de todo un año, o sea, aquí es donde realmente lo va a valer. Entonces, con este impulso empezamos ganando el primero, empezamos ganando el segundo y el tercer set empezamos perdiendo con una diferencia de 7 puntos. Uf. Iban Ajá. 14-7 nosotros abajo. Es mucha distancia para un tercer set. Ajá. Y de ahí fue donde pues alcanzamos a reponernos, sacamos ahora sí la parte física, la parte mental, Sí. la parte de que si nos íbamos a otro set, posiblemente se nos iba. Entonces empezamos a luchar muy intensamente y al final en el último set íbamos ganando 24-20, le dimos la vuelta, pero empezaron la agresividad Sí, a de reaccionar. ellos. Sí, andaban súper agresivos en su juego y fue ahí donde mantener, Sí. hasta cuando hubo una posibilidad, acá el míster se animó a saltarle un triple bloqueo y Ajá. agarra a su mejor jugador y se acaba el partido. Y locura, ¿no? Sí, o sea, sí, por supuesto. la emoción y ya pues, sí soltar fue- toda la adrenalina allí, ¿no? Sí, ahora sí fue como de que valió la pena. Sí, bueno, pues estamos en esta conversación con los tricampeones del voleibol de sala, el TEC de Monterrey Campus Querétaro. Nosotros aprovechamos para hacer una pausa. Regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. NASCAR México Series llega al Tulum Air Show el próximo 25 y 26 de abril con el Gran Premio Tulum 100, un evento sin precedentes. Consigue tus boletos en thtickets.mx. Síguenos en redes sociales para conocer más información sobre la carrera. Tulum 100, donde el asfalto toca el cielo. Esto es NASCAR México Series. En un periodo en el que la postemporada de la NBA va tornándose verdaderamente candente, comienzan a formalizarse los reconocimientos de varios de los jugadores más trascendentes en diversos departamentos estadísticos. De este modo, el elemento ancla de la quinteta del Trono de Oklahoma, Shai Gilgeous-Alexander, ha sido galardonado como el jugador clutch de la temporada 2025-2026 de la NBA. Jugador con más puntos valiosos en diferentes partidos, jugador que ha conseguido más canastas ganadoras y elemento con más peso anímico y estadístico en una escuadra ganadora. Resta saber si este canastero de origen canadiense puede acreditarse también el reconocimiento de jugador más valioso de la campaña
galardón que intenta adjudicarse junto a Víctor Wembanyama y Nikola Jokic. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues vamos a ver si se han movido los porcentajes de la pregunta encuesta de esta noche, que es muy simple. ¿Es justa, sí o no, la salida del Jimmy Gómez? Prácticamente el único queretano que quedaba en el primer equipo del conjunto que tiene como casa el mundialista Estadio Corregidora. El 10% dicen que sí, el 90% dicen que no. Bueno, es que ahora traen jugadores que los contratan por internet, y los ve uno en el terreno de juego y dices, Dios santo, ¿de dónde sacaron a este sujeto? Pero bueno, el Jimmy Gómez, regular, titular indiscutible, además responsable, serio, un tipo profesional a carta cabal, ahora le han comunicado que no le van a renovar el contrato. Continúe comunicándose con nosotros, 720-214-2537. Si nos acompaña por la vía de las redes sociales, por ese medio, háganos saber su opinión. A ver, Alonso, entremos un poquito en lo que fue la cancha. ¿En qué posición te desempeñas, Alonso? Claro que sí, yo juego de banda, Ajá. es un receptor atacante, entonces esa es la función que yo cumplo dentro del equipo. Normalmente podríamos pensar posición 2 o posición 4. 4, exactamente. Sí, posición 2 o posición 4, que normalmente se estima son los rematadores más contundentes al momento de ir a la ofensiva, ¿no? Así es, efectivamente, se supone que nuestra labor es definir bolas, sobre todo bolas complicadas, esa es la labor que define a un buen banda, Rematador. porque es fácil cuando tienes una bola perfecta, tienes un solo bloqueo, Sí. pero aquellos que tienen la capacidad de rematar una bola muy incómoda, que el pase no se dio bien, que la colocación va complicada y rematarla, hacerla efectiva, esa es la definición de un buen banda. ¿En qué clase de remate te consideras más contundente? ¿En la bola rápida, cortita, al ras de la red? ¿O que te la extiendas desde un extremo al otro? ¿O te atreves a rematar detrás de la línea de ataque? Platícanos un poco de eso. Claro, a mí creo que la particularidad mía ha sido el remate cruzado con mucho giro de hombro. Ok. Eso creo que ha sido una particularidad mía porque se me ha dado. Al principio no sabía ni cómo sucedía, después se fue entrenando. Y ya Primero salía de manera natural. Exactamente, sucedía, yo veía el hueco más o menos y ahí le pegaba, salía efectivo. Después ya se fue entrenando, se fue mejorando y salió. Pero algo que a mí me gustaba mucho siempre ha sido el remate de zaguero, pero hay condiciones ahí muy explícitas que necesitan Sí. como un salto muy potente. Sí, muy potente. Entonces, para que un remate efectivo de zaguero se dé bien, tienes que tener un muy buen salto y muy buena ubicación del bloqueo. ¿Cómo es el ambiente, Alonso Rojas, entre ustedes, viendo todos los pendones y sobre todo conociendo a figuras? Porque hay que decirlo, que en alguna época el TEC de Monterrey Campus Querétaro tenía la mitad o un poco más de los integrantes de la selección nacional. De bote pronto recuerdo a Juan Alberto Rodríguez, a Tavo Medina, que además ese también era queretano por los cuatro costados. ¿Cómo perciben ustedes esa atmósfera de entrenar en ese escenario y desde luego ahora de estar ratificando ese altísimo nivel competitivo de los Borregos Salvajes? Claro que sí, primero un gusto de Tavo Medina, también entrenador fue mío, lo conocí. Ok, muy bien. Juan Rodríguez también de esa época tan gloriosa, Sí. entrenador de nosotros, hacerle su merecido mención Sí. y sobre todo eso lo que trae para nosotros es hambre. Hambre de ganar, hambre de poder superarnos, de llegar a un nivel tan grande como es eso. Juan Rodríguez, de hecho, es uno de los padres de uno de nuestros compañeros actuales del equipo. Mira, qué padre exactamente, historia. de Andrés Ok, muy Rodríguez. Entonces, lo único que nos provoca eso es hambre de ganar, tanto que hasta da sed, imagínate, de poder ganar. Eso es lo que genera a nosotros, además de inspiración, poder apoyarnos de figuras tan grandes que nos aconsejan fuera y dentro de la cancha. Muy bien, Pedro Gómez. Sí, oye, Alonso, a mí me llama la atención un tema y lo comentábamos incluso fuera del aire, ¿cómo entrenas la mente? Digo, nos imaginamos cómo se entrena el cuerpo, la técnica, Intentar la la fuerza, concentración. claro, pero el tema de la mente es fundamental, sobre todo en un atleta de alto rendimiento que está expuesto, como nos decía el coach, a una cantidad de presión, Sí. digo, prácticamente insostenible, sobre todo cuando sales y no eres local. ¿Cómo manejas tú la mente? ¿Tienes alguna técnica? ¿Tienes ¿Alguna rutina? alguna rutina? Y te lo pregunto porque seguramente este programa también lo van a ver atletas de alto rendimiento y de repente la ansiedad en las competencias importantes
es cuando la cabeza los traiciona y ya empiezan a hacer cosas que no se entrenaron, ¿no? ¿Tú cómo haces para equilibrar esa parte? Pues de manera particular, lo que hago, y lo mencionamos detrás de cámaras con el coach Limón, yo me hablo mucho a mí mismo, me hablo demasiado dentro y fuera de la cancha. La particularidad de voleibol es que es algo que sucede muy rápido, pero también tenemos muchas pausas entre sets, o piden tiempos, por ejemplo. A la hora de ir a un tiempo que pida nosotros, nuestro equipo o el otro, yo voy, la verdad me siento, mientras están dando indicaciones las escucho, pero al mismo tiempo cierro los ojos, me hablo a mí mismo, y como sucede en un video muy famoso de Cristiano Ronaldo, que se empieza a decir cosas positivas, el hecho de darse cosas positivas, soy bueno, soy fuerte, puedo hacer el bloqueo, puedo hacer esto, y a la hora dentro de la cancha me trae esa confianza, y ahí estoy respirando. A lo mejor en algún momento durante la transmisión de los partidos se ve como yo estoy tratando de tranquilizándome, sí, sacándolo lento, pero al mismo tiempo buscando decirle a mis compañeros lo que yo quiero que me digan. Y eso a mí me sirve para apoyar a mis compañeros y apoyarme a mí mismo. Hey, venga, ahorita sale esa recepción, la hacemos bien, el bloqueo entre los dos, eres fuerte, eres grande. Entonces, principalmente ese trabajo, pero lo que es anterior a los partidos, va a trabajo como nosotros tenemos un preparador mental, Manolo, un saludo, él nos apoya dándonos consejos tanto de cómo hacer una respiración, tanto para, es que me siento apagado, no sé qué hacer, respiraciones rápidas, vamos a meternos en acción, estás muy apagado, ritmo cardíaco lo subimos, oye, estoy demasiado acelerado, respiraciones lentas, me vuelvo momento, estoy conmigo mismo, y así muchos otros consejos que al mismo tiempo son tan prácticos y tan sencillos que tienen un impacto muy, muy grande dentro de la cancha y fuera de la cancha también. Muy bien, bueno, pues ahí están algunos tips de parte de Alonso Rojas, que además ha sido reconocido como el jugador más valioso de esta serie final de los 4 grandes en materia de voleibol de sala. Nosotros hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. NASCAR México Series llega al Tulum Air Show el próximo 25 y 26 de abril con el Gran Premio Tulum 100, un evento sin precedentes. Consigue tus boletos en thtickets.mx. Sigue nuestras redes sociales para conocer más información sobre la carrera. Tulum 100, donde el asfalto toca el cielo. Esto es NASCAR México Series. Ha sido una jornada de altibajos emocionales, no solamente por lo que representaba el partido ante los Cementeros de Cruz Azul y las posibilidades aritméticas de clasificarse a la liguilla del Torneo Clausura 2026, sino además la confirmación que tal vez uno de los escasos jugadores de extracción queretana será forzado a dejar las filas del Deportivo Querétaro, pues la supuesta directiva ya le ha informado que no renovará su contrato. En ese contexto, va quedando cada vez más claro que el trabajo canterano sigue en declive y que el reconocimiento para quienes han defendido esta camiseta es una vez más ignorado. Ya en lo estrictamente futbolístico, el Deportivo Querétaro y Cruz Azul empataron a un gol y con ello ya se puede afirmar categóricamente para las huestes de Esteban González no habrá liguilla por enésima ocasión. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a ver si se han movido los porcentajes de la pregunta encuesta de esta noche. ¿Es justa, sí o no, la salida del Jimmy Gómez del conjunto del Deportivo Querétaro? El 18% dicen que sí, el 82% dicen que no. Bueno, continúen comunicándose con nosotros, 720-214-2537. Si nos acompaña por las redes sociales, por ese medio, háganos saber su opinión. Vamos a presentarles ahora un segmento de una entrevista de un personaje que estoy seguro que Cristian Limón y Alonso Rojas van a identificar perfectamente. Durante décadas dominó el panorama del voleibol de sala, no solamente en Querétaro, no solamente en el centro del país, no solamente en el CONADEIP, sino en el ámbito nacional e incluso con repercusiones de carácter internacional. Fue un voleibolista muy destacado, seleccionado nacional, se convierte en entrenador y alcanza también las cotas más altas de esa actividad. Vamos a presentarles un segmento de la entrevista que tuvimos oportunidad de realizar con José Núñez Hernández, Pepe Núñez, multiconocido en el ámbito del deporte universitario y del deporte nacional, además en el marco en donde recibe un reconocimiento por parte del TEC de Monterrey, Campus Querétaro. Vamos a verlo. Híjole, bueno, pues es un reconocimiento muy emotivo y la verdad, como tú bien lo dices, yo creo que
en muy poquito tiempo de lo que duró el homenaje no refleja pues todo lo que se construye a la base del tiempo, y como bien lo decía Fer López, nos tocó una época muy bonita de logros y de resultados, y fue gracias al grupo y de colaboración trajo que logró conjuntar, ¿verdad?, para que se dieran este tipo de logros. Muy bien, hacer una síntesis es muy complicado de lo que se conquistó en el terreno de lo deportivo, pero compártenos algún momento, alguna experiencia que te haya resultado edificante, significativa de estas décadas de trabajo y reitero, de logros deportivos incluso mucho más allá de nuestras fronteras. Sí, no, pues como tú dices, yo creo que el trabajo que aquí se desarrolló, pues me ayudó a lo mejor a ser visto, ¿verdad? A ser visto a nivel nacional y tener ese tipo pues de reconocimiento también, de representar a mi país en eventos internacionales. Entonces, pues yo creo que eso es lo que me deja todo este fruto de trabajo, el que hayan confiado en mí para representar a mi país. Muy bien, en este sentido, pudiste seguramente observar la evolución en el terreno de lo competitivo del deporte universitario, donde eres absolutamente reconocido. Compártenos un poco tu experiencia de haber trascendido ahí ante antagonistas de talla internacional, muchos de ellos también reconocidos en sus propias entidades, pero también en el extranjero. Sí, no, pues yo creo que la ventaja es eso, ¿no? El hacer un trabajo como con mucho respeto hacia todos ellos, como tú bien lo mencionas. Sabíamos que éramos rivales en la cancha, éramos grandes competidores, pero también éramos grandes compañeros y lo que yo hago es lo que ellos hacían. Entonces yo creo que algo que me ayudó a eso era el respeto que yo les tenía a ellos y que también de alguna manera se me regresó, y yo creo que era lo que veían en mí, ese tipo de cosas. Muy bien, ¿tiene futuro, Pepe, en tu opinión y con tu experiencia, tiene futuro el deporte en México como elemento formador, catalizador de valores, de principios y de hacer comunidad, que es muy trascendente? No, yo creo que sí, yo creo que es una piedra angular. La gran mayoría de la gente que llega a alto rendimiento y que nos representa a México en varias olimpiadas, pues todos pasan por el deporte universitario, ¿verdad? Ahorita hay como una especie de stand-by, no sé qué esté pasando, en donde creo yo que nos estamos llevando entre las patas a los atletas, a los deportistas estudiantes, porque de alguna manera no han tenido ese beneficio que tuvieron los anteriores, ¿verdad? Esa proyección. Y no quisiéramos que quedara como en una leyenda que existían campeonatos universitarios internacionales. Entonces, es importante, reitero, todos pasan por el deporte universitario y la gran mayoría de las estrellas olímpicas pasaron por un deporte universitario. Pues Pepe, felicitarte y felicitarnos porque tuvimos también el privilegio y el honor de acompañarte en muchos de esos escenarios y en muchos de esos episodios absolutamente inspiradores para el deporte, no solamente en Querétaro, sino en México. No, y al contrario, qué bueno que lo dices, también reconocer tu labor y tu función con toda la gente que hacemos deporte. Yo creo que gracias a ti nos conocemos mínimo en Querétaro y que también de alguna manera también ya tu programa ha trascendido y que has apoyado siempre al deporte, y en especial a mí hablo a título personal y también me consta que a mucha gente. Pepe, muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias, querido Eve. Bueno, pues ahí está este segmento de la conversación con Pepe Núñez. Cristian Limón, ¿qué opinión te merece un personaje notable como Pepe Núñez? Híjole, la verdad es de que tengo mucha admiración por Pepe. Su trayectoria siempre me ha inspirado, ¿no? O sea, desde que empecé yo como coach, recuerdo de que todos los entrenadores que tuve, sí era como de que siento que él tenía un apoyo muy integral con sus atletas, ¿no? De que siempre decía, son estudiantes, después deportistas, van a ser funcionales en la sociedad. Tenía una mentalidad muy, muy positiva que también a mí me gustaba, pues, en cierta forma predicar, ¿no? Entonces, tengo como varias experiencias donde primero como jugador era competencia de Pepe. Sí, claro. Después como entrenador fui su competencia que le gané una vez y no se me olvida. Claro. Sí, y pues la verdad es de que siempre tuve esa comunicación de cuando tenía algún problema metodológico, alguna situación con algún jugador o cómo va a ser alguien más competitivo, era de quién me puede compartir sin ningún condicionamiento. Digamos, ¿no? Y yo acudí a Pepe y era como de,
Pepe, fíjate que tengo esta situación, tengo estos jugadores, este grupo de trabajo o este apoyo, y él siempre me contestaba como con mucha atención. Entonces tengo muy buenos recuerdos y la verdad sí, para mí sí es una persona muy admirable. Muy bien, pues nosotros aprovechamos para hacer una pausa. Regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. NASCAR México Series llega al Tulum Air Show el próximo 25 y 26 de abril con el Gran Premio Tulum 100, un evento sin precedentes. Consigue tus boletos en thtickets.mx. Síguenos en las redes sociales para conocer más información sobre la carrera. Tulum 100, donde el asfalto toca el cielo. Esto es NASCAR México Series. Algunas ausencias notables, por lo que parece que el tríptico de las Ardenas está marcando propiamente la conclusión de la primera parte de la campaña del 2026 para los ciclistas profesionales en el orbe. De cara a la clásica Flecha Valona, se indica que Remco Evenepoel, uno de los señalados favoritos, así como el número 1 del mundo Tadej Pogačar, no correrán esta prueba. En ese contexto, la joven revelación de la temporada, el pedalista de origen galo Paul Seixas, se convierte de un solo golpe en el gran animador de esta carrera, pues sus más recientes resultados así lo acreditan. Líder de la formación Decathlon, Paul Seixas ganó la versión 2026 de la Vuelta al País Vasco y con esos blasones llega a la Flecha Valona, cuya ruta considera en este año un trazo de poco más de 200 kilómetros en territorio belga. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues vamos a ver si se han modificado los porcentajes de la pregunta encuesta de esta noche. ¿Es justa la salida del queretano Jimmy Gómez del equipo de casa? Bueno, el 22% dicen que sí, el 78% dicen que no. Continúen comunicándose con nosotros, 720-214-2537. Si gentilmente nos acompaña a través de las redes sociales, por esa vía, háganos saber su opinión. Pedro Gómez, te tengo que comprometer, ¿justa o no la salida del Jimmy Gómez? No, ya no voy a opinar nada. ¿No vas a opinar nada? No, siempre me pones en evidencia y Pues me ándale. dices que soy el Ahora malo de la película. Y no Pues sé es que qué. le vas a los Tiburones Rojos, equipo desaparecido, imagínate. No, bueno, pues es un tema del corazón. En el corazón no se manda. No, mira, yo no sé si es justa o no la salida de Jimmy Gómez. Lo que sí sé es que la directiva del Querétaro pues se sigue tomando malas decisiones. Ese O es el por lo tema. menos cuestionables, ¿verdad? De alguna forma sí, pero a ver, delante de los resultados que hoy el equipo vagamente puede generar de alguna forma, y decides que le das la salida a un jugador que ha estado siempre ahí, que su lugar se lo ha ganado, que conecta con la afición, que está al pie del cañón, que se pone la camiseta, que no Que solo es la pone, cumplidor. que no solo la pones, se la suda. Sí. A ver, no la trae tatuada. Es correcto, digo, a ver, ahorita estamos platicando con nuestros amigos del TEC de Monterrey y ellos por supuesto que traen y sudan la playera en todo momento, 24/7. ¿Cómo le pides a un jugador de un equipo que va mal que no sabes qué, pues ya no vas a estar aquí? Yo creo que esa parte es la que la directiva, no sé en qué estén pensando, no sé si ahora ya ves que traen el brete de los algoritmos y que están haciendo ahí experimentos. Pero no lo cuestiones porque Alonso Rojas ahorita nos va a ilustrar. A ver, bueno, sí, es un tema. Yo sé que dentro del entrenamiento también la ciencia aplicada es muy importante. Debe estar, todo es medible y cuantificable y más si del cuerpo humano se trata. Sin embargo, aquí la directiva no sabemos a ciencia cierta qué algoritmo o qué sistema electrónico estén implementando, porque eso fue lo que vendieron cuando llegaron, como para poder hacer que el equipo dé buenos resultados o por lo menos mapear dónde se están equivocando. Porque de los 14 que han contratado, 14, imagínense ustedes para esta temporada, ¿a quién rescatarías? Bueno, te voy a decir dos, te voy a decir dos de los que no rescatarías. A ver. Mateo Coronel, Sí, yo creo que que es malísimo. malísimo. Es más- Ali Ávila, que es más malo que el veneno también. Bueno, pero bueno. creo que el único que rescataría sería Omichenko, el uruguayo, Sí. que ha sido cumplidor, batallador, pero de 14 contrataciones no podrías hablar de muchos más que valga la pena sostener. Y el uruguayo porque está acostumbrado a un fútbol que en su país así se juega. Así es. El uruguayo Muy es un jugador de exigente. garra, es muy exigente, Sí. es muy físico, es muy echado para adelante, muy comprometido en el campo. Pero pues de eso, ¿qué te digo? O sea, la verdad es que no sabría en este momento quién
quién sí, quién no, salvo las honrosas excepciones que estamos comentando. Sí. Y también el tema del técnico. A ver, ya habíamos platicado también en programas anteriores Esteban que González. estaban ahí ya muy latente la salida del técnico. Ajá. Ahora, si a la salida del Jimmy le sumas la salida del técnico... No, entonces sí sería el acabose. No, porque lo bueno. que hay que decir, entre otras cosas, es que estos 14 jugadores, ninguno lo solicitó el técnico chileno, ¿eh? No. Todos se los aproximaron. Ahí están Sí. esas papas, a ver si puedes hacer unas francesas más o menos que tengan buen sabor. Ahí ¿eh? están esos troncos, a ver, aunque sea floten en el río o algo, ¿no? Digo que se vea que tienen algún movimiento. No, digo, a ver, sabemos, porque así se ha manejado al interior de la directiva por lo menos, que todas esas contrataciones vinieron de un agente, Sí, de sí, alguien que se dedica A la promoción de promoción de jugadores. jugadores, y que para nada fue un equipo que el técnico actual No fue un jugador haya armado. solicitado. Si él hubiera armado el equipo, entonces otro tema sería. Ujú. A ver, hay equipos ahorita en primera división que están ya en términos de liguilla, que ellos sí decidieron temas en su equipo, Así ¿no? es. Y fácil, a Y ver. uno que decidió todo en su equipo y que lo acaban de echar. Ese Se es llama otro. Nicolás Larcamón. Claro, ese es otro ejemplo, ¿no? Ah, bueno, en el América también, el técnico del América también. Trajo a sus paisanos y no han trajo a todo funcionado. el mundo y no han funcionado. A ver, entonces, hay de los dos lados. Sin embargo, regresando al exclusivo tema del Querétaro, Ajá. este barco no va a poder ni siquiera zarpar, porque no ha zarpado, la Así verdad es. es que no ha Ujú. zarpado. Correcto. No va a poder transitar en aguas como quisiera si la directiva no hace de verdad la chamba que debe en términos de contratación, en términos de organización y en términos de ejecución de un programa, de una ruta crítica. A El ver, trabajo canterano, Pedro. ¿de el qué nos trabajo- ha estado hablando? ¿De qué ha estado hablando nuestro amigo ahorita, entrenador es. del TEC de Monterrey? Trabajo formativo. De que tiene que haber un proceso en todo, todos los que nos dedicamos de alguna forma o de otra al deporte lo sabemos, tiene que haber una proyección, tiene que haber un objetivo y una ruta crítica para eso. Si la directiva del Querétaro en este momento no lo está haciendo, como decimos en mi pueblo, ahí donde le vamos a los tiburones, Así es. chango viejo no aprende maroma nueva. Bueno, la maroma nueva ya llegó porque tenemos que ir a la pausa y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. En nuestras redes sociales para conocer más información sobre la carrera. Tulum 100, donde el asfalto toca el cielo. Esto es NASCAR México Series. Quien sirve a dos amos, con alguno de ellos queda mal, cita la vieja máxima popular, y ello, entre otras muchas cosas, es lo que ha venido sucediendo en la escuadra del Atlas, aún perteneciente al llamado Grupo Orlegui. Un proceso de compraventa que se ha extendido a lo largo de al menos un par de temporadas parece estar tocando a su fin, ya que se ha manifestado que uno de los tres posibles adquirientes ha concretado la operación y los rojinegros podrían tener un nuevo dueño. José Miguel Bejos, quien se acredita como propietario de la Organización de los Pericos de Puebla, ha sido señalado como el empresario que adquirió los derechos federativos del Club Atlas de la Perla Tapatía. Faltaría confirmar el beneplácito de la Asamblea de Dueños de la Federación Mexicana de Fútbol y con ello el trámite de carácter administrativo estaría completado para poder finiquitar esta operación. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues vamos a los porcentajes definitivos de la pregunta encuesta de esta noche. ¿Es justa la salida del Jimmy Gómez de las filas del Deportivo Querétaro? El 20% dicen que sí, el 80% dicen que no. Pedro Gómez, muy rápidamente, quienes generaron talento como el del Jimmy Gómez, como de Orbelín Pineda, como de Marcel Ruiz, por supuesto, más de media docena de jugadores que han llegado a selección nacional, ya no están en la organización. No, ni estarán. Digo, la verdad es que es triste ver cómo una institución que en algún momento prometía una permanencia Sí, sólida, sí. con una estructura y Con todo- competitividad. con todo de lo que ya hemos hablado aquí, incluso en otras emisiones del bla 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 deportivo, es triste ver cómo de la noche a la mañana alguien llega y de un plumazo, pum, para atrás todo. Así es. Es Y sin dar nada positivo a cambio, que es todavía peor. Pero ¿quién está ahí siempre?
Pues Bueno, la afición. Así es. La afición es la que siempre está ahí, es la Sufriendo. que compra la playera, va al estadio. Ahora que todavía está en precios accesibles el boleto en el Estadio Corregidora, porque ya vimos que en otras latitudes, pues no. Ya es Digo, inalcanzable. Es inalcanzable. Entonces, Bueno. pues, a ver qué sale de todo este embolso. Agradecer a todas las personas que se comunicaron para participar en la pregunta encuesta de esta noche y bueno, pues vamos a corresponder a sus saludos del Club Borregos de Querétaro, les mandan saludos, Cristian Alonso también, Fernando López Sosa, que fue responsable del deporte en esa institución durante décadas, también les manda saludos. Muchas gracias. Igualmente un saludo. Félix Capilla, el titular del deporte en la Universidad Autónoma de Querétaro y también coordinador regional del Conde, les manda saludos también, por cierto. Nuestros amigos de Estrategia Deportiva se comunicaron, muchas gracias. Sonia Rojas Loreto. Ah, bueno, pues ahí te está Un saludo, saludando hermana. para que veas que sí te está sintonizando. No le vayas a reprochar, ¿eh? Jorge Alfredo Núñez también les dejan saludos. El abogado Valdemar Coronel te está mandando saludos, Pedro Gómez. Muchas gracias y además tenemos pendiente por ahí una plática a propósito de los hechos históricos que se han dado en el mundo y que tienen que ver con el deporte también. Sí, que nos organizado. acompañó con todo el Sí, tema claro. de las visas para el Mundial del 2026, ¿no? Y mira- ya está calificado Irán. Y mira que varios pronósticos que en ese momento o varias Lanzamos. perspectivas lanzamos, sí, de alguna forma sí se dieron. Saludos, abogado. Muy bien. José Roque también se comunicó, nos deja saludos. Irma Díaz, bueno, pues a todos ellos, muchas gracias por estar tan atentos al programa y por supuesto, gracias por sus saludos y sus positivos comentarios. Cristian Limón, ¿algún balance de lo que ha sido esta temporada más reciente con los Borregos Salvajes? Y por supuesto, el enorme compromiso, porque como ya llegaste a la cima, ahora todo el mundo te va a querer bajar de allí. ¿Qué vas a tener que hacer para sostener a los Borregos Salvajes allí en la élite? Pues no, yo creo que no hay mayor receta que el trabajo duro, ¿no? Seguir enfocados, mentalizados, y si ellos no se cansan y siguen teniendo esa hambre, créanme que yo voy a estar ahí con ellos buscando también ese cuarto campeonato que estamos pues buscando, ¿no? Comenzando a desarrollar, ¿no? Sí, tal cual, ahorita lo disfrutamos, Claro. pasó hace 2, 3 días, se siente muy emocionante, pero también entra este sentido de que, ok, tenemos que estar preparados para lo que venga, lo que sea. Muy bien. Alonso Rojas, compártenos un poco lo que te ha significado el reconocimiento del jugador más valioso de la final de los 4 grandes del voleibol de sala de CONADEIP. Pues tiene muchos significados, más allá de únicamente un reconocimiento particular a una persona. Yo creo que lo mencionaba en otras pláticas que teníamos con el profe, el reconocimiento de MVP se da a un solo jugador, pero yo quiero reconocer a todos los que están dentro del campo, que son mis compañeros de equipo, los entrenadores, preparadores físicos y mentales, pero también es para mi familia, porque mi familia tiene un trabajo conmigo que sin ellos no se da. Sí, Así sin de ese fácil. soporte Sin sería ese muy soporte complicado, ¿no? No se da también a mi novia, a mis amigos, a todos ellos, porque es totalmente de todos. Pero lo que yo me ponía a pensar a la hora de que me mencionaron a mí con ese nombre, Alonso Rojas, es el MVP del torneo, a la hora de caminar para allá, yo tenía dudas, ¿me lo merezco? ¿No me lo merezco? Okay. Iba recordando qué sucedió durante el torneo, el primer partido contra Jalapa, el segundo contra Tigres, el tercero contra URN, pero también dije, no fue una temporada, fueron lo que ya yo culmino, esta fue claro, mi última sí. temporada, 7 temporadas, donde la participación al principio era apoyo, porque estaban los titulares, la gente más grande con más experiencia, posteriormente empezamos a participar, después a formar parte del cuadro titular, y lo que hay detrás es trabajo, llorar, sangrar, Sí, sí. emociones, un Sacrificar. trabajo, sacrificios, como dices, pero también mucha alegría, que al final fue gratificante inclusive ver que otros compañeros de otras temporadas que ahorita ya no juegan, reconocieran y que me dijeran, lo tienes merecido, no dudes de eso. Para mí fue lo que realmente le dio el valor particular a mí de ese MVP, que es de todos los que estamos aquí, formamos parte de esta historia. Muy bien. Pedro Gómez, ¿algún comentario Toma final? la medalla, digo, Sí, a ver, vemos que está, mira, ve nomás. Sí, el Ve, Pedro ve Gómez nomás, presume sí, las claro. del maratón. Ahí está. Ahí está. Para que vean que sí es cierto. Sí, claro. Muy Además, una medalla que pesa, pero sobre todo recuerda mucho todo el proceso, efectivamente, y por qué está uno parado ahí, de repente pareciera que se dio
un latigazo de suerte sí. o que los otros se equivocaron, pero no, es un proceso que cuando uno lo ve culminado, bueno, dan ganas de llorar, dan ganas claro. de reír, Sí. se le viene uno a la cabeza las lesiones incluso. Ya no les quise preguntar más de ese tema porque ese tema todavía es más duro que el otro. Cuando uno se enfrenta a una lesión, cómo es el proceso y cómo se saca adelante, porque hay que parar. Y es muy difícil parar cuando uno ya trae una inercia deportiva, un objetivo, y de repente verlo truncado por un tema físico, híjole, es muy complicado porque ahí ya depende mucho de la recuperación, ¿no? Pero de verdad les felicito y así como cereza en el pastel, quisiera preguntarles a los dos, ¿qué van a hacer ahora que tienen esa responsabilidad cuando lleguen a la duela mañana a entrenar? ¿Qué va a pasar en ese momento? ¿Por su cabeza? ¿Y cuál va a ser la proyección para el futuro? Pues Adelante. yo creo que lo más complicado de iniciar un proceso tal cual es el primer paso, primer ¿no? paso. Iniciar. Sí, ahorita es... Sí, y el primer paso de cómo voy a iniciar, siento que es lo más complicado, nueva estrategia, nueva realidad y nuevos objetivos. Entonces, eso es lo primerito que se hace pues el día de mañana, tú sentarte, propios objetivos Otra vez, y lápiz. a empezar Claro. nuevamente. Muy bien. Pues Cristian Limón, entrenador en jefe de los Borregos Salvajes del TEC de Monterrey, Campus Querétaro, en materia de voleibol de sala, felicitarte y agradecerte que nos hayas acompañado y ojalá que vengan más éxitos en las campañas venideras. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, me siento muy honrado y también me encanta su pasión con la que dirigen. O sea, me encantaría que también así como dirigen el fútbol, el voleibol también sea también Claro. profesional y que se Claro. defienda de la misma forma y que lo critiquen y que lo sientan y que siento Sí. que es la única forma en que vamos a crecer también nosotros como deporte. Muy bien. Alonso Rojas, felicitarte y gracias, por supuesto, por habernos acompañado esta noche. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que están aquí. Me gustaría que todos mis compañeros hubieran estado aquí, Sí, claro. pero en nombre de ellos les agradecemos la invitación y al mismo tiempo felicitarlos a todos, a las familias y a todas las personas que nos apoyan siempre. Muy bien, pues Alonso Rojas, Cristian Limón, Pedro Gómez, muchas gracias. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Al contrario, Ed Martínez, gracias a ti, amigos del Bla 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 Deportivo. Aquí estaremos puntuales a la cita. A lo mejor ya no en el Olimpo. Así que voy a guardarme este momento para Muy bien. siempre. Pues gracias por habernos acompañado. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les espera el día de mañana en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.